Senador, tremendo lo del Silala, ¿no? Se vienen definiciones ya estos próximos días, estas próximas semanas. La Corte Internacional va a avanzar con el proceso, pero estas revelaciones, no sé cómo usted las calificaría, nos han puesto nuevamente en offside en el país. Tremendo, como usted dice, ha generado muchísima preocupación en todo el pueblo boliviano, sobre todo en el pueblo potosino, porque nosotros siempre hemos sostenido que Chile tiene una deuda pendiente histórica con Bolivia, con Potosí. Recordemos nada más para subrayar que en el año 1906 la empresa transnacional anglo-chilena, la Bolivian Railway, se concesiona de la prefectura potosina, y uno cuando se concesiona acepta quién es el dueño. Entonces obviamente el propietario era Bolivia a través de la prefectura de Potosí, y concesiona estas aguas, y estas aguas son mal utilizadas porque siempre debió ser para las locomotoras de ese tiempo, y se utiliza para otros fines comerciales, y producto de aquello se generan estas tuberías y se generan estas canalizaciones de todos nuestros manantiales que son ojitos de agua. Entonces esto ha generado que en el año 1997 Potosí, a través de la prefectura, prácticamente cierre esa concesión y se eleve a rango de decreto supremo, y a partir de ese año, pues lo que debió hacer siempre el Estado boliviano, fíjese, la relación era entre la prefectura o el Estado boliviano con una empresa privada. Sí, con una empresa privada chilena. Exacto. Entonces, ¿cuál tendría que haber sido el camino? Demandarla a la empresa privada, y aquí la pregunta es, ¿qué tenía que ver el Estado chileno? Que ahora está metido en el tema. Entonces, fue el gobierno de Evo Morales, a través de esa agenda de 13 puntos, donde estaba la demanda marítima, que Chile incorpora el tema del Silala como una intromisión, yo diría, a una relación estrictamente privada. Entonces, por eso es que Bolivia siempre debió manejarse dentro del derecho internacional privado, demandando a la empresa privada, y no así dentro del derecho internacional público. Ahí comete el error el gobierno boliviano de responder a la demanda chilena dentro del derecho internacional público. Vale la pena recordar, porque nos suele confundir lo de la demanda marítima boliviana, etcétera, etcétera, suele confundirse con esto del Silala, que es otra demanda, y nosotros somos los demandados. Así es. Chile nos ha demandado, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Permítame revisar esta imagen, por favor, que es en realidad un titular que ha circulado en estos últimos días con relación a lo que ha dicho el gobierno chileno. El titular dice lo siguiente: Chile, Bolivia. Es un titular de un periódico chileno. Piñera celebra que Bolivia reconociera la postura de Chile sobre el contencioso del río Silala. Han habido estas revelaciones, incluso en el marco de los documentos y todo lo que procede en una demanda de estas características, y la defensa que está haciendo el gobierno boliviano, de que nuestro país habría admitido que parte de las aguas del Silala son un río de curso internacional. ¿Eso usted lo sabía, senador? ¿Lo sabía Potosí? ¿Lo sabía la región? ¿Se supo en algún momento una situación? ¿Es verdad eso? ¿Es mentira? ¿Es falso? Mire, yo haciendo una investigación exhaustiva he encontrado ciertos indicios de que hay hubo un contubernio entre el gobierno de Morales y el gobierno de Bachelet y Piñera. Y lo digo sustentado en las declaraciones que hace la investigadora Michel, que ya en el año 2008 y 2009, cuando pretendieron hacernos pagar hacia los potosinos el 50% de la deuda millonaria, que era más de $1.000 millones, ya era algo sospechoso, porque el gobierno quería obligar al Comité Cívico Potosinista a solamente firmar por el 50% de la deuda. Resulta que en esos años ya el gobierno de Evo Morales habría sostenido algunas reuniones o preacuerdos en los que le estaba perdonando a Chile y le estaba aceptando el 50% del derecho.
Y obviamente eso era a espaldas del pueblo boliviano y a espaldas del pueblo potosino. Por supuesto que Potosí no firmó aquello. Y el año 2011 también esta investigadora denuncia que hubo estos 5 minutas secretas, le llama esta investigadora, 4 referidos al tema marítimo y 1 ratificando precisamente estos preacuerdos del 2008. ¿Eso qué significa? Significa que evidentemente ha habido algo entre esta relación subterránea, y por eso es que Bolivia, en vez de anular esa demanda de Chile y decir, bueno, usted no tiene nada que ver como Estado chileno, acá nos vamos a arreglar con la empresa concesionadora privada, entonces Bolivia entra en el juego, y esto es lo más grave, que desde entonces nosotros venimos pidiendo, incluso presentamos proyectos de ley para hacer el uso del agua del Silala. Yo presenté un proyecto de ley de generar una tubería para dotar de agua potable a Tupiza, a Villazón y a toda la población, que obviamente lo botaron al tacho de basura. En todo caso, nosotros presentamos, Juan Carlos, reiteradas veces, N veces, si son 10 es poco, peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral, interpelaciones al ministro. ¿Sabe qué siempre nos decían? Que no se puede hablar de este tema porque es secreto de Estado, es un tema delicado, estamos en demanda y se puede entorpecer. Eso significó que siempre fue hermético el gobierno de Evo Morales, y hoy nos estamos enterando por qué fue hermético, porque Chile, al contrario de Bolivia, siempre era el que socializaba la información con el pueblo, con su equipo, y Bolivia nunca se sabía nada, al extremo de que la contrademanda que presentó Bolivia nadie sabe qué contenía. Y hasta ahora no sabemos. Algunos hemos tratado de encontrar el documento de alguna forma, no hemos logrado, pero sí, por ejemplo, yo le digo, uno de sus argumentos de respuesta, es decir, en el petitorio, Bolivia, ¿qué dice? Que en el primer petitorio, por ejemplo, dice que Bolivia tiene soberanía sobre los canales. Ya. Pero no debe decir eso ya es obvio, es evidente. Lo que debió decir siempre es que los canales son artificiales, que fueron la mano del hombre, que Bolivia tiene soberanía sobre esos canales, y que reiteradas veces los canales han sido de alguna manera puestas por manos chilenas, etcétera. Después establece acá lo más grave, otro petitorio que hace en la contrademanda boliviana, que cualquier uso de las aguas por parte de Chile debe estar en concordancia, en acuerdo con el gobierno boliviano, cuando en realidad eso debería estar claramente y concretamente establecido, de que Bolivia debió solicitar el 100% de propiedad de esas aguas. La pertenencia de todo eso, la propiedad de Bolivia, el 100%. Por supuesto. Y obviamente ahí generar las condiciones para que haya una inspección, es decir, en su primer petitorio debiera estar de que los jueces internacionales o una alta comisión de la Haya debe venir a inspeccionar. Vaya al Silala y verifique cuál es la situación. Y para de contar, ahí se soluciona el asunto. Lo que me está diciendo, senador, es que estas son falencias en el sustento legal presentado. Así es. A ver, porque entendamos una cosa. A ver, lo que pueda decir en este momento el gobierno boliviano o el Estado boliviano como demandado, o Chile, el gobierno chileno o el Estado chileno como demandante, es una cosa. Pueden decir un montón de cosas públicamente, pueden decir cualquier cosa, a su favor obviamente, pero la Corte Internacional de Justicia de la Haya no está basado en los dichos de ambos gobiernos, presidentes o autoridades, se va a basar en el sustento, en las pruebas, en los documentos, en todo, en los estudios, en los análisis, y a partir de eso emitirá un fallo. Es así de sencillo, es como un proceso normal, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Ahora, lo que me está hablando usted de estas observaciones es precisamente en el sustento legal presentado por Bolivia. En otras palabras, Juan Carlos, ese es lo lógico, que debiera ser un alto tribunal. Pero si el demandante te dice muchas cosas argumentando su verdad, entre comillas, y el demandado le da la razón a esa verdad,
¿Para qué ya el tribunal va a ir a investigar en sitio y todo aquello, cuando ni siquiera pide una investigación, una inspección ocular? ¿Eso ha pasado? ¿Bolivia le ha dado la razón a Chile? Eso es lo que nos están diciendo ahora, con las declaraciones incluso de Piñera. Eso es mucho más grave todavía. Y el gobierno de la transición no dijo nada durante todo este tiempo, cuando saben que eso es alta traición a la patria. Entonces, si el demandado no dice nada, y más bien en su argumentación, en su contrademanda, que debiera tener el papel de revertir o invertir los papeles, el demandante debe volverse demandado con los argumentos más sólidos. Pero si el demandado, en este caso Bolivia, se somete a los argumentos chilenos, le da la razón y encima le tiende la cama, obviamente ya ni siquiera alegatos orales habrá. Directamente sacará la resolución y en este caso, obviamente Chile pues tiene las de ganar. Esa es la alta traición a la patria, que hoy los bolivianos nos estamos enterando. ¿Por qué? Porque toda esta información se manejó herméticamente. Insisto, senador Rodríguez, al margen de que nos estemos enterando, que incluso algunos lo califican como un exabrupto, un error que ha tenido la Cancillería en hacer público esto. ¿Usted qué dice? ¿Debería haberlo hecho público? Es decir, ¿debería haberse conocido esto públicamente o mantenido en lo interno, en lo reservado? Desde el primer día, porque como le decía Juan Carlos, el primer día en que se posesionó la señora Longarich, debió hacer público aquello, porque sabe que esta es una alta traición a la patria. Y el callarse es ser cómplice de ese acto. ¿Por qué le digo? Porque Bolivia lo primero que debió haber hecho es objetar, es decir, anular esa demanda de Chile, porque no correspondía a la Haya, como le digo. No correspondía dentro del derecho internacional. ¿Nunca se debió público acudir a la Corte Internacional de la Haya? Siempre debíamos nosotros, los bolivianos tendríamos que haber objetado aquello, su competencia. Ajá. Nosotros debíamos resolver no en el campo del derecho internacional público, es decir, sino en el privado, en otro nivel. Chile nos ha demandado, sí, ojo, como Estado. Nos demandó. Y Bolivia debería haber objetado esa demanda, nunca haber ido a sus estrados. En otras palabras, decir, usted, señor, Estado chileno, no tiene nada que ver, Bolivia tiene una relación privada con una empresa. Ajá. Y no con el Estado chileno. Por tanto, no tenemos nada que hacer en la Haya con usted. Yo voy a solucionar el problema en un Estado judicial internacional privado, dentro del derecho internacional privado. Por tanto, usted no tiene competencia. ¿Ese ya fue un error entonces que se cometió? Eso fue, yo digo, hasta un error voluntario, producto de estos acuerdos subterráneos. Entonces, acá ha habido pues traición, y el que supo aquello siempre fue este gobierno desde el primer día en que entró. Entonces, por eso es que hoy los bolivianos nos sentimos indignados, porque además ya el propio Evo Morales, antes de su retiro, dijo que prácticamente que las aguas naturalmente confluyen de los cerros, y ya estaba justificando lo que posiblemente ya salga como resolución de la Haya. Y por eso es que yo digo, si el demandado le da la razón al demandante, ya para qué se va a hacer inspecciones y todo aquello, ni siquiera ya alegatos orales ni nada por el estilo, y directamente seguramente saldrá la resolución, y eso es lo peligroso. Y en eso no puede pues este gobierno hacerse de la vista gorda, más bien tiene que apretar y tiene que inmediatamente cambiar todo lo que es Direcilala, tendrá que haber nuevo personal, y finalmente tendrá que haber una acción rápida sobre estos temas, y sobre todo anular esto que de principio debía haberse anulado.